¿Cuál es tu apreciación del almuerzo? Estaba jugoso y calientico el pollo. Creo que un sándwich de pollo no requiere mucho más que un pollito bien jugoso. Había un choque de temperaturas muy, muy pronunciado entre la ensalada de repollo y el pollo. Que Entonces, nos la dan al muy ratito, fría. al No, ladito, ¿no? marica, la sacaron de la nevera y la Ajá. pusieron en un sándwich. Esas cosas no se hacen. ¿Uno qué hace? ¿La deja Sí, frita, tenerla frita? No sé. siempre al clima. O sea, Ajá. tú no puedes poner cosas de nevera en una preparación caliente porque eso simplemente es como joderle el rato a la persona un poco. Pero bueno. ¿Empezamos? Empecemos. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada semana nos sentamos con alguien a hablarles de aquellos temas que les consumen la vida, que los apasionan. Estamos aquí de nuevo con Cristina Serrano, parte 2. Cristina Serrano es etnomusicóloga de... pucha, la vez pasada lo hicimos. ¿Cómo es que es? Cristina Serrano es etnomusicóloga de formación y pastelera de vocación. Y van 2 de 2 episodios en el que no podemos hacer la introducción bien. No, y además que nosotros haremos cada 2 semanas, no cada semana. Exactamente. Pero bueno, ya saben, muchachos. ¿Por qué no la hacemos otra vez toda? No, quiero dejar todo esto. Soy Cristina. Hola. Bienvenida de vuelta, Cristina. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar un poquito más del lado estudioso, del lado histórico, del lado antropológico, a través del cual se puede ver y comer la comida, no solo consumirla físicamente. Y pues para las personas que nos gusta cocinar en general y que nos gusta mucho cocinar, pues uno eventualmente la curiosidad misma te lleva a querer investigar de dónde son los ingredientes, y de dónde vienen las preparaciones que te gustan. Y esa misma curiosidad es el camino de entrada hacia la historia gastronómica y la historia de la comida en el mundo. Y más que preguntarte dónde empieza esa historia, te preguntaría, ¿dónde empieza esa comprensión? Como que dónde empieza empezar a pensar el hecho de que nuestra comida es un producto histórico y un producto social. Para vos. Uh-huh. Bueno, y les voy a recomendar a todas las personas que, digamos, quieren emprender este camino un poquito de entender las cosas porque son como son más allá. Existe un documental en Netflix muy, muy bueno, 2 de hecho. Uno es de Michael Pollan que se llama Cooked, en el cual ahonda en las 4 maneras que los humanos hemos desarrollado para cocinar las cosas. Bueno, son los 4 elementos. Es una exploración de la comida a través de los 4 elementos. No, son los 4 métodos de cocinar. Entonces, uno es hirviendo, otro es rostizando, asando, barbecue, otro es a través del fermento y el otro es a través de lo ahumado, si no me equivoco. O de lo curado, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, en verdad la cocina es una manera de preservar la comida. Tiene una función muy práctica, que además, por coincidencia y por cómo son nuestros organismos, permitió que pudiéramos absorber una mayor cantidad de los nutrientes que la comida tiene para darnos versus así está cruda. Y eso contribuyó al desarrollo impresionante del cerebro humano, más allá de los otras personas de su misma, no otras personas, otros animales cercanos en la escalera evolutiva. Y ahí estamos hablando de como Homo faber, Homo neanderthalensis, como otras cosas que otros seres que como que no llegaron al nivel de la escala evolutiva de los humanos. Pues. Digamos que la transformación de los alimentos es algo que ha estado presente en muchas áreas. O sea, por ejemplo, ¿por qué creen que los primates tenemos la capacidad de digerir alcohol sin morirnos? Es porque se puede observar hasta el día de hoy que micos que dejan fruta o la fruta se madura, fermenta, produce cierta cantidad de alcohol. Los micos intencionalmente generan esas condiciones para luego consumir ese alimento y quedar turuleticos, porque es una sensación deseable, por alguna extraña razón dentro de nuestra construcción biológica. Entonces, eso es cocinar, eso es cambiar, eso es transformar, eso es intervenir conscientemente o no, pero yo diría que sí hay una cierta intencionalmente, conciencia sí. En los alimentos. ¿Qué pasó? Que nosotros antes de, pues si me entiendes, el que un pedazo de carne tuviera contacto con el fuego, inicialmente pues da un olor muy atractivo, muy, muy delicioso que no existe antes. Entonces, como que las papilas empiezan a sudar, pues a salivar un poco más
que si la carne estuviera cruda, el apetito se estimula, y luego cuando comes la carne que o accidentalmente tocó una roca caliente o fue puesta cerca al fuego o todas esas cosas, y te revigora y lo puedes digerir con mucha más facilidad, pues hay que volverlo a hacer, ¿sí me entiendes? O sea, es algo que empieza a repetirse porque es bueno. Que nunca había pensado en la cocina como algo que surge en parte como una digestión externa. Que es como que estamos machacando, volviendo más pequeña, procesando, destruyendo ciertos componentes con fuego, con esas cosas. Tú lo has dicho, no yo. Eso fue una gran manera de ponerlo. Eso es la protodigestión, mejor dicho. Es cocinar. Wow. El outsourcing de la digestión. Y el estómago y el sistema digestivo lo agradece mucho. Claro. Porque por eso es que nosotros somos, digamos, una especie dominante. Es porque logramos sacarle a los alimentos los nutrientes mucho más que otros animales. Lo mismo, nuestro consumo del pescado, el pescado cocinado, o sea, el acceso a esos nutrientes, mucha gente atribuye el crecimiento del cerebro de animales a precisamente el consumo de animales cocinados y no a otras cosas. Wow. Sí, es muy interesante. Bueno, aunque de eso hay toda una discusión sobre la famosa como el salto cuántico, básicamente como en el tamaño del cerebro y las conexiones neurales y todo el tema, porque la que yo he escuchado como siempre la alimentación tiene un como factor fundamental en esa historia de ese desarrollo. Yo no sé si es una hipótesis que le compite o si es complementaria, pero es el famoso tema como de correr y que la máquina no se recaliente. O sea, la idea básicamente era pues que el cerebro humano empezó a crecer para soportar parte fundamental de cómo nosotros conseguimos comida y eso que era básicamente persiguiendo los animales hasta la extenuación. O sea, nosotros no somos los seres humanos, ¿sabes? No tenemos garras, no tenemos colmillos, o sea, no tenemos nada que en la sabana africana, que fue donde pues ahí la vuelta empezó, pues nos aventajara versus otros animales. La única forma que teníamos era corretear al animal hasta el cansancio. Y precisamente para evitar el choque, como el choque de calor, el cerebro empezó a crecer para crear como conexiones y sistemas redundantes, básicamente para que no nos sobrecalentáramos y nos matáramos persiguiendo a la presa. Ok. Bueno, pues... Pero eso todo ahí hay dos puntos, o sea, ahí hay dos puntos que valen la pena, digamos, tocar con respecto a esa teoría. Y es que si la cuestión es por correr, pues porque el cerebro del chita no es igual de capo al nuestro, ¿sí me entiendes? Porque lo que decía Sebas es que es correr de duración más no de velocidad, porque el chita agarra por velocidad más el humano lo agarra por duración, bueno, en la sabana africana, etcétera. Sí, bueno, listo, está el componente, digamos, de la duración, pero ahí, mejor dicho, eso tiene que ver mucho más con el metabolismo y la sanguinidad que el cerebro, me atrevería a decir. Y lo otro es que hay una gran concepción errada del humano temprano. No todos salían a cazar. O sea, sí, claro, los que salían a cazar eran 2 o 3, que además físicamente tenían ciertas superioridades, etcétera. Pero el humano temprano, uno, solía ser muy comunitario, muy como de clanes, solía ser mucho más equitativo en el trabajo y en las jerarquías. Eso de que el man es el que caza y las viejas son las que se quedan no era tan sencillo. ¿Y por qué se sabe? Porque hoy en día se puede estudiar descendientes directos de culturas tan antiguas que lingüísticamente no ha habido fluctuación en miles y miles y miles y miles de años. Por eso uno puede, digamos, detectar la longevidad de una cultura u otra a través de el trazo lingüístico que se le hace. Entonces, estas culturas, por ejemplo, en el sur del África, ¿sí? Culturas Bantu, la familia lingüística Bantu, que es la que más se extiende a través de todo el continente africano por ser gente que migró mucho, aparentemente. Entonces, todavía se ven patrones mucho más equitativos en cuanto a pues, el funcionamiento de los roles de género, y es más que todo cosechando cositas de la tierra que se alimentan, a punta de ñamecitos que crecen naturalmente, a punta de, básicamente, sí, gathering, la recolección real y la recursividad y de los animales pequeños y todo eso. Ya en el momento, si tú vas a cazar pues, ¿qué cazaban los humanos tempranos en África? ¿Sí me entiendes? ¿Qué comían? No sé exactamente, a mí se me ocurre, yo pienso en el humano temprano, pienso en el Ice Age, en el mamut y todo eso, pero pues, si me entiendes, hoy en día los Masái
de Tanzania, que son pues una cultura que se puede trazar muy fielmente a través de los años, no ha sido intervenida por el hombre blanco. Y que hasta un momento estuvieron muy aislados del hombre blanco. Muy aislados. Ellos, yo los he visto en persona, son personas de 2 metros de altura, promedio. Son privilegiados en su contextura física precisamente para correr largas distancias, etc. Estas personas se alimentan más que todo de ganado, son gente ganadera. ¿Sí me entiendes? Y la persecución, todo eso ya tiene como un componente muchísimo más ritualístico, recursivo cuando toca, ¿sí me entiendes? Pero entonces a lo que yo voy es que el humano temprano que cazaba, comía chita, comía leopardo, no sé, no tengo ni idea. Entonces yo diría que según lo que yo he aprendido, la cocinada y por ejemplo, enterrar cosas en huecos con piedras calientes, todas esas provienen más que todo de animales chiquitos, ¿sí me entiendes? Y cuando ya se va a cazar un mamut o se caza algo, pues ahí queda carne para meses. Claro, claro. Y el video es que la carne se estropea muy fácil. O hay que salarla. Entonces, o hay que... Si no tienes sal, estás fregado. ¿Sí? Por eso ciertas culturas antiguas fueron muchísimo más avanzadas y es por su simple acceso a la sal. Antes de cocinar, antes de la refrigeración, las cosas que curas y conservas en sal te duran lo que quieras. ¿Sí de hecho, exacto. Y si hablamos de como los grandes avances en la industria de la comida y la capacidad de comer lo que queramos, de donde queramos, es la capacidad de refrigerar y de crear neveras que se mueven. O sea, hasta los barcos refrigerados, pues uno no podía comer algo que viniera del otro punto del mundo porque pues se dañaba. Y... Pues ya que estábamos hablando hace poco de 100 años de soledad, pues que, o sea, esa gran frase recordó el primer día que no sé qué, que lo llevó a ver el hielo por primera vez. Pensar que en muchos lugares del mundo no se conocía el concepto de que el agua podría estar en un estado distinto al líquido, ¿sí me entiendes? Bueno, obviamente el gas, el vapor sí se conoce, pero a lo que voy es que es una innovación tan reciente que uno no se imagina que hace 70 años no había refrigeración en muchas partes del mundo. Que los buques frigoríficos son bastante muy recientes. Es una comodidad, como los celulares, nos hemos acostumbrado muy rápido. Uy, sí. Que me acuerdo haber visto una casa colonial y en la cocina había una ventana como extraña, una apertura como extraña. Y dijeron, por ahí es donde venía un hombre a caballo con un bloque de hielo gigantesco, lo ponían encima de una nevera y esa era la nevera. Y si no había bloque de hielo traído de X lugar, no había nevera. Y uno es como, y el bloque de hielo solía ser literal del monte, del páramo, de hielo cosechado. Qué belleza, ¿no? Eso creo que se podría hacer alguna empresa así bien echadora de mierda, con hielo cosechado, hielo artesanal, así, de hielo artesanal, sí, etcétera. Sí. Pues que es el agua manantial, que si no es. Pero entonces sí, Cooked de Michael Pollan explora todas las maneras. Y luego está el otro de Sanim, ¿cómo se llama? El de grasa, sal... ácido y dulce. Sí. En donde a través de estas 4 facultades del sabor, o pues del sabor y la experiencia de comer, ella ataca distintas culturas y habla del rol que tienen cada de estos componentes en la comida de estas culturas. Muy bello. Si les interesa empezar a geek out con cosas de comida, eso es un buen lugar para empezar, esas 2 cosas. Y ya más allá de eso, específicamente de los alimentos que a uno más le gusta, la historia del café, por ejemplo. Es fascinante. ¿Ustedes la conocen o no? El café proviene o de Etiopía o del sur de Yemen, o los dos. Pues ¿sí? De esa región digamos, el tema es el lugar donde hay la mayor variedad de cafés es Etiopía y pues toda lo que nos dice como el récord, pues sí, como genético del café o lo que sea, es que es de Etiopía, pero el otro gran momento es el puerto de Moca en Yemen, exacto. Que es donde su comercialización básicamente revienta y pues digamos esos son los 2 puntos neurálgicos del desarrollo del café como un commodity, pues o sea, o como algo que se vende y que se expande por el mundo. Exacto. Y entonces se conoce que pues la planta del café, cualquiera sea su nombre científico, no me lo sé, es endémico de esa región. Y el mito dice básicamente que un pastor con sus
cabras. Las cabras locas. Sí, sus cabras las movió a un nuevo... como... Matorralcito. Sí, pero eso tiene una parlor, ¿cómo se dice eso? Pastizal nuevo, y en los cuales había unos arbustos con unos frutos rojos, que pues como muy comunes, pero a la vez ahí estaban normal. Y él se fue, etcétera. Al día siguiente, cuando fue a recoger sus cabras otra vez, las cabras estaban locas, montadas en árboles, brincando, medio endemoniadas, y entonces el señor quedó muy pues consternado, fue y habló con el sabio de su aldea o lo que sea. Oiga, no sé qué, no cámbialas de sitio, bla, bla. Y eventualmente se dio cuenta que el factor era que cuando estaban cerca a los arbustos de bayas rojas, las cabras se vuelven locas. Entonces el tipo, pues muestra a ver qué es esto. Entonces coge una pequeña baya dura, amarga, inmunda. Uh-huh. No, qué horror, ¿qué es esta vaina? No puede ser, ¿cierto? Pero pues el tipo como que realmente quiere saber. Entonces, bueno, vamos a intentar así. Y lo machaca, así una extraña como una pasta inmunda, una avena de los granos del café, y lo prueba, sigue sabiendo muy feo. Pero de repente el hombre se siente iluminado y con más energía que nunca. O sea, ¿se imaginan sentir la cafeína por primera vez? Ajá. Yo me acuerdo cómo se sintió mi primera taza de café, porque me leí las Ciudades Invisibles de Italo Calvino de principio a fin en esa tarde por una taza de café. Entonces se dan cuenta que tiene propiedades mágicas de esta baya, y lo empiezan a consumir así, como un porridge, una avena. Uh-huh. Hasta que, como suele pasar, dejaron unos granos muy cerca al fuego, lo que sea, y los granos empezaron a expedir un aroma totalmente hipnotizante, ¿cierto? ¿Y de dónde sale eso? Se volvieron negros, olía mucho más rico, y pues de ahí al paso lógico a volverlo bebida y tomárselo así, pues eso simplemente es ir manipulando, sí, el coso, hasta que se dieron cuenta que el café simplemente puede ser una bebida absolutamente exquisita. Luego ahí el café viaja por toda la península arábica, creando distintas culturas de tomar café. A su paso, llega al Imperio Otomano, se vuelve pues obviamente una bebida cultural para todo lo que hoy en día uno asocia con lo árabe. De hecho, en el Islam hubo todo un debate sobre si el café podría ser una bebida permitida o no. En el Islam existen dos categorías, que se llama halal y haram, para describir las cosas que son halal es permitidas. Puro y haram es exacto, pecaminoso. Pecaminoso, exacto. Entonces, por eso pues, las personas que han comido en Nueva York de halal guys y todas esas, quieren referirse a esta comida aceptable para los musulmanes, pero que igual es deli, ¿sí? Es halal. Entonces, las conferencias, los capos del Islam, si me entienden, los académicos que sí, terminan... Creo que el nombre formal es capos del Islam. Capos del Islam. Pues a deliberar si esta bebida que produce unos cambios en la persona puede ser o no halal, porque en el Islam no se permite el consumo de ninguna sustancia que te altere la conciencia, por decirlo así. Pero entonces el café eventualmente fue permitido. Igual el tabaco eventualmente fue permitido. ¿Y esta es una discusión que se dio en qué años? ¿En qué periodo? Estamos hablando del 800. Okay. Año 800, muy viejo. En todos esos textos de que yo leía sobre estas cosas eran deliberaciones que se hacían en Bagdad, que era la capital del conocimiento islámico medieval, medieval en Europa, pero pues ellos no estaban atravesando ningún medioevo, es lo que quiero decir. Sencillamente hasta que hay una confrontación entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano se quería tomar ya Europa, ¿sí me entienden? Y las infiltraciones que se producen entre fuerzas militares produjeron ese contacto con la cultura del café de los otomanos, cosa que no se había visto en Europa, solamente la gente muy viajera pues sabía lo que era. Hasta que, bueno, vencieron en una batalla al Imperio Otomano y se llevaron todo el botín
del campamento, entre los cuales había un poco de costales de café. Y los iban a botar porque nadie, ¿qué es eso? Van a botar esa mierda. Hasta que un man que había estado metido en el campamento de los otomanos dijo, espere, eso es Delhi, dénmelo a mí que yo sé hacer algo con eso. Ese man luego va y monta el primer café de toda Europa. Y no es coincidencia que todo esto está ocurriendo en el siglo, en los 1700, siglo XVIII. Sí. Al mismo tiempo que la Ilustración, porque por primera vez en Europa existe una opción de una bebida que no es un depresivo, como lo es el alcohol, o sea, que la gente no anda medio palo todo el día, sino al revés, estimulados, conscientes. Naturalmente, el café incita a unas conversaciones muchísimo más proactivas, menos pasionales, más políticas, más académicas. Y entonces el rol del coffee house en el desarrollo, digamos, de la Ilustración es indudable, innegable, y todo es gracias a pues, la incorporación de esta nueva bebida. ¿Y el nombre de ese soldado? Ni idea. John Starbucks. John Starbucks. No, pero de hecho es curioso John. este tema de las incursiones otomanas y las guerras otomanas con Europa, porque de ahí sale más de un, digamos, alimento famoso. El otro es el croissant. Quiero esta historia. Bien pueda, por favor. Creo que también eso es como en un sitio a Viena, creo, que en algún punto, para celebrar la victoria del Imperio Austrohúngaro, creo, sobre los otomanos en algún punto, los panaderos para celebrarlo, la historia me estará equivocado, pero es algo por el estilo, hicieron Expertos de sillón. hicieron el famoso pancacho, porque tiene forma de... ¿De cuernos? No, de la creciente, la luna creciente islámica. Y ese es el croissant, y lo cual es muy chistoso pensar pues que al menos los franceses hablan todo el día croissant y son los más islamófobos del planeta. Y es lo que se comen todas las mañanas antes de ir a trabajar. Dato curioso, un croissant en Francia con forma de luna creciente, o sea, de media luna, significa que está hecho con margarina. Y un croissant recto, o sea, significa que está hecho con mantequilla de vaca. No. Para que sepan. Y que no les metan gato por liebre la próxima vez. Para que no les metan... Croissant por croissant. Ajá, mantequilla por vaca. Sí, margarina por vaca. Pero bueno. Pero sí. Intenté pasar una menta y armó el desmadre en el podcast. Todos nos volvimos una nada intentándonos comer una menta en silencio, pero Sebas. Hagamos un momento de ASMR. Más de un oyente acaba de vomitar. Pues estamos hablando de comida. Apropiado. ¿Esto se traga? Sí. ¿O es chicle? No. No, pero bueno, entonces estábamos hablando de lo que dejaron las incursiones otomanas y hablando un poquito de la historia del café, pues que es a la larga... Eso puede ser un gran segue hacia, pues realmente el papel tan importante que juega la cultura árabe dentro de la cultura ibérica, que luego se vuelve la cultura nuestra. Cultura ¿sí? latina. Y entonces que nosotros ahorita que tuvimos mucho contacto con árabes, uno identifica una extraña similitud idiosincrática entre muchas cosas, y eso no puede ser en vano y no puede ser coincidencia. Y para aclarar para los oyentes, es el hecho de que tú y Sebastián estudiaron en NYU Abu Dhabi. Sí, en Emiratos Árabes Unidos, donde fuimos muy privilegiados de poder tener amigos de... Diga la nación, yo conozco a alguien de ahí, ¿sí? Más o menos. Y entonces una comunidad así tan internacional y todo, pues viniendo de Colombia, que tienen más inmigrantes, pues no sé, como Uruguay, no mentira. Fue totalmente sorprendente, y la cultura y la idiosincrasia árabe se siente muy cercana a la cultura y la idiosincrasia latina mediada a través de lo ibérico. Y pues la comida, la empanada, claro, por ejemplo. La comida, ¿cómo se refleja? O sea, la empanada es un concepto árabe. ¿Y la arepa? ¿En qué sentido? No, señor. Pues la arepa es maíz. Pero la arepa también es una adaptación del pan árabe. Ok. Es pura paja. Más mierda, güey. Llega acá.
Sí, pues si hubieran llegado de pronto si llegan los libaneses en los años 20 y dicen, oiga, no hay trigo, hagámoslo de maíz y así, esa es la historia de la arepa, de pronto. Pero no, pero... la empanada como es un invento de ellos, sí. La empanada, o sea, el concepto de meter un relleno adentro de una masa es algo muy universal. En Asia se manifiesta hacia como los dumplings. Sí. En Oriente es hacia como las empanadas. Empieza a haber como muchas clases de pan plano, flatbread, relleno. Y luego tú llevas ese concepto a, pues sí, a la península ibérica y ahí le incorporas cerdo, luego traes ese concepto a Latinoamérica y pues le incorporas el maíz y le incorporas cualquier otra clase como de pues, productos más endémicos de acá. No, y otra comida emblemática, al menos, pues, bueno, digamos, mexicana, es, o sea, los tacos. Los tacos son el hijo del shawarma, o sea, el kebab, pues específicamente el taco árabe y los tacos al pastor. Sí, los tacos al pastor. El concepto... O el tambor. ¿Por qué? Porque específicamente los del pastor. Entonces, tú sabes que el shawarma y el kebab turco, que se comen tanto en Europa como en todos los países pues, árabes del mundo, es coger un tubo metálico e introducir, apilar dentro de ese tubo capas de carne, sea de cerdo, sea, pues obviamente en países musulmanes no es cerdo, el cordero, carne, pollo, marinado y una encima de otra. Y la cocción es una cocción vertical, es decir, que el trompo va girando alrededor de una pared que en tiempos antiguos solía ser de carbones hirviendo, ahora es de gas. Entonces se produce una cocción superficial que va dando la vuelta, produciendo dorado, jugosidad, y van afeitando las capas de lo que se ha cocinado. Ya voy entendiendo. ¿Sí me entiendes? Sí. Exacto. Entonces, ese concepto de cocinar carne así fue traído a México con la llegada de todos los inmigrantes libaneses que con la disolución del Imperio Otomano decidieron buscar oportunidad y prosperidad en otra parte del mundo. En los años... Llegan... Después de la Primera Guerra Mundial. Sí, años 20 más que todo. Aquí también pasa lo mismo con la llegada de los libaneses sirios. Y la mayoría de estas personas no es ni siquiera musulmana, sino cristianos maronitas, cristianos de otra... pues de allá, no católicos como acá, católicos romanos. Traen consigo sus tradiciones culinarias, empiezan a hacer el trompo, en vez de usar pan árabe, empiezan a usar tortillas, porque pues, las tortillas de trigo ya habían inventado. Ya se habían inventado. Y ahí surge el taco árabe, que es simplemente un taco, o sea, en una tortilla, un poquito de carne de cordero, pues cortada así finamente, y como una flatica. Ese es el génesis del taco al pastor que en Ciudad de México se populariza cuando ya segundas y terceras generaciones de inmigrantes, para acoplarse al paladar local, deciden hacerlas con cerdo y deciden ponerle achiote, que es pues, una semilla de acá, y cebolla y piña y otros sabores así, pero el concepto sigue siendo el mismo. Carne cocinada verticalmente. Algo que dijiste hace un momento me dejó loco, y es el hecho de que, a mi oído, me acabas de ofrecer como una gramática universal para la cocina. Con el hecho de que, claro, de que hay estas ideas universales. Yo sé para dónde vas con esto, y es que es absolutamente fascinante. O sea, como esta idea de como, la idea de una masa rellena es universal. Exactamente. O la idea de un pan al que se le ponen cosas adentro y se dobla o lo que sea, es universal. O sea, y uno puede decir como que, y que las cocinas, pues pensando que yo soy fanático de lingüística, entonces pensándome como... sí, como que lo que como propone... la etimología de la comida. Exacto, que propone Noam Chomsky es básicamente como, pues nosotros tenemos como un aparato que nos da gramática, y eso está en todos los lugares del mundo, y pese a que son diferentes, como que hay unas ciertas reglas que se van repitiendo, y que pues lo de Michael Pollan, de Cooked, y como las distintas culturas como que se conforman y encuentran sus distintos... Entiendo exactamente lo que estás tratando de decir. Sin poderlo haber articulado. No, pues... contribuyamos entre todos, porque básicamente esa digamos, gramática inherente de la cual habla Chomsky, o sea, esos conceptos que surgirán simplemente
al nosotros tratar de describir el mundo, vamos a poner el verbo de una manera, ¿sí me entiendes? Como esa intuición de cómo comunicar las cosas, también existe en la cocina en el sentido de que hay ciertos arquetipos con los cuales uno ha lidiado por siempre, sea por su motivo práctico o no. Y, por ejemplo, antes, la empanada, antes la masa en sí no se comía. Era una manera de preservar, la masa era muy salada, era como muy dura, muy fea, ¿sí? Y se pelaba eso como un huevo y se comía uno el relleno cocinadito. No. Era para cocinar cuando no había recipiente necesariamente, molde, por Claro, decirlo no así. no había sobrecito de papel aluminio para meter Exacto. las cosas y cocinarlas ahí. Exacto. Pasa eso. Por ejemplo, el queso, la idea del queso, surge en todas partes, ¿sí me entiendes? Pero casi siempre surge a partir de un accidente u una circunstancia misma que es, estoy transportando leche. Y a la leche le pasa algo cuando la estoy transportando. En uno de los casos más conocidos es que estoy transportando leche en mi maleta hecha de estómago de cordero. Ajá. Y las enzimas que el estómago naturalmente carga en sí, porque por más seco que esté y toda la vaina, pues él, como un barril de bourbon o algo así, es poroso y conserva las bacterias. Y la leche lo moja y lo reactiva. Entonces, la leche lo moja, lo reactiva, hay interacción, después el señor va a tomarse un sorbo de leche y le sale pura, como una agua blancuzca, que es lo que pasa cuando la leche se separa y los sólidos lácteos es lo que eventualmente se vuelve el queso, ¿sí me entiendes? Entonces el tipo la vacía lo que entonces queda el tipo residuo. exacto, y abrió, pues rompió Se su toma el juguito de la cuajada. y vio la cuajada y dijo, hijo de puta, y la probó y le gustó, ¿sí? Y a partir de ahí, esa cuajada, luego la abandonaron ciertas condiciones privilegiadas. Ahora estoy transportando cuajada en mi estómago. Y esa cuajada adquirió unas notas de sabor distintas y fascinantes por haberlo dejado ahí accidentalmente, y entonces ahora nos damos cuenta que el tiempo afecta las cosas y que las puede llegar a afectar de manera muy positiva, ¿sí? Y eso es como lo fascinante de la historia de la cocina y el humano, que es como... Historia llena de accidentes. Llena de accidentes, y es como apenas tú descubres algo, ¡pum! Es como si fuera todo un libro entero, como va a ver. Ahora sí se va a poner a fermentar, mire todo lo que se puede hacer. Claro, como tú lo decías, como que la idea de que el concepto de que el tiempo afecta los alimentos, que eso sea nuevo para una persona, un grupo de personas, y que luego dicen, bueno, pues toca dejar las cosas afuera y ver qué pasa con cada una de ellas. Exacto. Y que me imagino que también de ese lado muchas enfermedades. Exactamente. Pues ese es el riesgo del error. Sí. Que ellos lo pagaron con sus vidas. Con sus propias vidas. Gracias porque nos dieron el queso. Nos dieron el queso. Gracias a todos los mártires del queso. Y hablando de ya la ligadura entre las teorías de por qué se desarrollan las civilizaciones y qué comida comían esas civilizaciones, también es otra cosa muy fascinante, porque uno de persona curiosa con el mundo y la historia siempre está preguntándose por qué las cosas terminaron siendo como son, ¿sí? Y muchas veces dentro de esas preguntas es de dónde viene como el sentido de racismo, la xenofobia, de dónde viene como el patriarcado, el concepto de un patriarcado en sí, ¿sí? ¿Por qué no matriarcado y por qué las mujeres no son dominantes? ¿Existen factores biológicos? ¿Sí? ¿O todo es constructo? Hacerse esas preguntas. Eventualmente la comida da respuestas muy concretas. ¿En qué sentido? En que la alimentación de un pueblo se puede hacer el argumento que moldea a ese pueblo. Entonces, por ejemplo, las civilizaciones sumerias, que nosotros pues dentro de los libros de historia llamamos como la primera civilización, aunque aquello pues es ligeramente problemático. Es occidentalista. Exacto, sí. Exacto. Entonces, esa civilización se basa en el grano, ¿cierto? De hecho, la misma civilización surge por las características mismas específicas de los granos que se tienen. El grano, al contrario de la leche o el ganado o algo así, se puede conservar, se puede guardar. ¿Qué significa guardar? Guardar significa acumular. ¿Qué significa acumular?
ganancia de dinero o Claro. poder. ¿Y qué significa eso? Poder. Ujú. ¿Sí? Entonces, una sociedad, por ejemplo, de hunter-gatherers que De vive más o recolectores. menos, de recolectores que vive más o menos en un día a Día a día día, alimenticio, no tiene el material físico para sustentar un poder, una cosa de poder. Claro. Proviene de otra cosa, sea de su habilidad física o sea de algún contacto chamánico, alguna cuestión más espiritual, pero en las sociedades del grano, el grano, por ser lo que es, da cabida y surge a esta específica manera de poder. Y yo no Y sé de si la es tanto, ciudad. o sea, eso es chistoso Ajá. porque más que, para mí yo lo pienso más que las civilizaciones como del grano, las civilizaciones del granero, o sea, Sí, porque sí. es el hecho de tenerlos, o sea, de que hay alguien que tiene una infraestructura física donde guardan la comida y es un alguien y Eso es poder. es un hombre que decidía, pues, cuándo comía la gente y cuándo no, en momentos decisorios, pero también lo que es, bueno, y este es Decisivos. interesante, y aquí sí, perdón, y es interesante porque es digamos, la vaina de como, a mí siempre me pareció muy interesante, es como exacto, este tema de cómo ciertos cultivos crearon las civilizaciones y, Dan paso a ciertas clases de civilizaciones. exacto, y este tema, pues, Por o sea, ejemplo, una civilización arrocera manifiesta sus cosas de poder muy distinta a una civilización. Y estamos hablando de la diferencia entre, por ejemplo, Tailandia, Vietnam, en épocas antiguas, que nunca fueron una civilización estatal centralista como si lo fueron esas, sino de otras cosas. Porque el arroz mismo, por su manera de ser plantado y su manera de ser cosechado, no permite la misma imposición totalmente piramidal Vertical, del poder que una sociedad de cebada Y y, de ahí- trigo. Y de ahí- ¿En qué sentido? Porque el arroz es más fácil de conservar, o sea, más fácil o cómo. El arroz no es tan fácil como plánteme un poco de arroz ahí. No, tú dependes de las inundaciones. La cosecha misma es otra cosa que también es mucho más como dependiente de una colectividad que simplemente de poner a súbditos a hacer. No, es muy basado en la comunidad. la logística de Ujú, cultivar exacto. arroz es una Ya. vaina, digamos, por decirlo así, Obliga sistemas diferentes. Sí, obliga a sistemas diferentes. Exacto. Y de ahí, digamos, una de las genialidades de uno de los libros de Pollan del dilema del omnívoro. Y es como, güey, bueno, esto es muy presente en casi toda la obra de Michael Pollan, pero es Sí. como esta idea. Y nosotros tan arrogantes seguimos pensando que nosotros domesticamos a los alimentos, sino que en verdad Eso es una idea fantástica. ellos nos domesticaron a nosotros. Y para mí, y digamos, obviamente, la gran manifestación moderna de eso es los gringos y el maíz. Que es, digamos, Y la soya. y la soya en otras, o sea, en otras No, la soya la siembran casi tanto como el maíz en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. El Corn Belt, o sea, todo lo Sí. que es el medio... El medio oeste americano. Medio oeste americano. Básicamente es monoagricultura que se llama, Sí. que un día, pues un año sembramos maíz y luego sembramos soya. Esos dos cultivos específicamente se usan, empezaron a surgir en cantidades desproporcionales por subsidios que el gobierno le dio a los granjeros en un plan posguerra. Entonces, ¿qué pasó? De repente hubo un excedente de maíz muy berraco, tan berraco que le dijeron a la gente de las industrias, búsquese la manera de usar todo ese maíz. Y de ahí salió el cereal, los cereales como los el corn conocemos. syrup. Sí. Los productos, los biproductos del maíz que ya no tienen trazo de que son maíz, Ajá. eso es netamente un producto de un excedente producido por un subsidio muy específico del gobierno de Estados Una Unidos. estimulación del gobierno que me sorprendió que es como que uno, si abre los ojos a ciertas cosas, empieza a descubrir más y más lugares donde el maíz se vuelve tan monolítico en Estados Unidos. Por ejemplo, el etanol, la producción Sí, claro. de etanol como una fuente de energía en Estados Unidos. Hay personas que dicen, hay reportes que dicen, se gasta más energía en la producción de etanol que la energía que el etanol provee. Entonces es, sí, algo absolutamente contraproducente, un desperdicio completo de capital en todo sentido, y de tiempo y de producción, etc. La razón, y parte de la razón por la que se subsidia tanto la industria de maíz, es porque Iowa, el primer estado donde se realizan los debates y las elecciones presidenciales en Estados Unidos de los candidatos,
es un estado enormemente maicero. Entonces no dejan de meterle plata y no quieren que la industria del etanol se vaya y sencillamente, sí, y dan unos subsidios enormes a la producción de etanol. Y los biocombustibles, como les dicen hoy, es a la larga otra forma de manejar los excedentes de cierta manera, ¿no? Porque pues ahí volvemos al tema de pues, la distribución de la comida. Pero sí, y ahora eso... No, pues sin abandonar ese tema, ¿a dónde más se fue el excedente del maíz? A alimentar ganado. El ganado. Claro. Y ahí el segundo de los problemas más grandes que confronta el sistema alimenticio de Estados Unidos en este momento. Y ahí creo que es apropiado ahora sí evocar al libro que estábamos citando antecitos de empezar esto, porque que el maíz y la soya se hayan convertido en el alimento primario del ganado es producto precisamente de un error de cálculo de las personas que abogan por la perfección del mercado, que él solito se hace así. ¿Cómo es que empezamos una práctica alimenticia que le generó infecciones y enfermedades a las vacas y no la hemos cambiado? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque simplemente sigue habiendo demasiado excedente de maíz, tiene que irse a alguna parte y no van a dejar de subsidiar esas producciones porque ya están demasiado establecidos las dinámicas de afiliación política precisamente de lo que tú estabas hablando. Entonces, no se va a acabar nunca, es producto del error del mercado y la gente va a seguir que esos riesgos a la salud de las personas se sigan propagando porque alterar el sistema sería demasiado disruptivo para pues, la política estadounidense, por lo menos, y la economía. No, y es lo mismo, y en Europa pasa algo parecido, o sea, la tecnificación del campo europeo, pues digamos, produce unos resultados políticamente parecidos, o sea, siempre tiene el poder de los granjeros, siempre es importante, pero claro, te crea, y estamos hablando de lo que hablamos en la primera parte de este episodio también un poquito, todo este tema de las denominaciones de origen y la vaina y cómo construir trabas a la larga dentro del comercio mundial de alimentos, pues para manejar ciertos beneficios a ciertos sectores que apoyan a algún u otro sector político. O sea, esto es un tema a la larga de manejar el poder. Y digamos, y volvemos un poquito al tema de los graneros, porque es que el que controla los alimentos tiene el poder. Por eso son las famosas revueltas o las guerras del hambre. Y la teoría de que lo que dicen que la primavera árabe del 2011, pues sí, que obviamente que una gente dice, es que Twitter pues cambió todo, pero otro es que no, es que hermano, es que el trigo subió demasiado y en Egipto la gente ya no tenía para comprar pan y pues cuando la gente ya no tiene para comprar pan ahí es que empieza el baile bueno, ¿sí? Y esa es, digamos, una gran teoría de como movilizaciones sociales a lo largo de la historia es cuánto estaban costando los alimentos y la volatilidad Fascinante. de los precios de los alimentos en los últimos 50 años o las revueltas de las tortillas en Guatemala y en Centroamérica después de la firma del Tratado de Libre Comercio del NAFTA, pues, todas esas cosas hacen parte, pues, de la discusión de la comida que muchas veces se nos quedan por fuera. Y, por ejemplo, dentro del tratamiento histórico, se debería incorporar absolutamente, digamos, el contexto alimenticio de las personas que atravesaron esos momentos, ¿sí me entiendes? O sea, ya que habíamos hablado del café, ¿por qué en ningún momento, digamos, cuando nos enseñan historia europea, se habla pues sí se habla de las crisis de higiene en las ciudades, sí se hablaba de eso, pero no se habla de, digamos, el efecto ya sociológico que tiene el hecho de que todo el mundo esté tomando cerveza y ginebra todo el tiempo, ¿sí me entiendes? Y como un cambio un cambio alimenticio o en los hábitos alimenticios de las personas pudo haber tenido repercusiones en otros ámbitos. Y eso sería como muy revolucionario empezar a incorporarlo en nuestros tratamientos históricos. El documental de Ken Burns sobre la prohibición en Estados Unidos. Prohibición del alcohol. Del alcohol, que sí, que en Estados Unidos sencillamente dicen la prohibición, sí. Una sola palabra. Los 20 minutos que me vi antes de quedarme dormido, porque son lentos y largos, hablan de precisamente que hubo un cambio en la habilidad para destilar alcohol a partir de la cebada. Que la cerveza que se tomaba en Estados Unidos por la diferencia de disponibilidad de agua limpia, se tomaba muchísima cerveza. Cervezas de contenidos de alcohol del
1, 2%, Sí. 3%, no recuerdo la cifra, pero Poquito. pequeñas, Sí. casi negligibles en cierto modo, Sí. que uno podía tomar pintas y pintas y pintas de alcohol Sí. y que las culturas de la pinta de alcohol, esa cultura se genera con unos contenidos de alcohol muy, muy, muy bajitos y que más o menos en los años 10, el comienzo del siglo XX, de pronto, ¡pum!, sube el nivel de alcohol porque se perfeccionan los sistemas de destilación Ajá. y no cambia la cultura de beber. Entonces los hombres que van y trabajan en el cambio luego vuelven y se toman cervezas de ¿qué? 4, 5, 6, 7% cerveza Y se les vuelve y el problema. efecto sobre el cuerpo cambia por completo. No cambia la cultura y cambia el producto alimenticio. Una crisis de alcoholismo grandísima y empieza esta reacción que dice el alcohol está destruyendo nuestra sociedad, vamos a la prohibición. Estados Unidos prohíbe el alcohol por muchos años y genera un mundo de fenómenos sociales, políticos y culturales en Capone. ese país. Y Al Capone. Exactamente. No, Entonces, sí. Qué buen dato, parce. Qué buen Y pues me toca dato. verme el resto del documental porque esos fueron los primeros 10 minutos. Excelente. No, darse cuenta. Por ejemplo, el ramen. La masificación del ramen es un producto exclusivo del Japón posguerra. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué pasa? El concepto del fideo en sopa proviene de China. ¿Sí? Sí. Allá en China, decir fideo en sopa se llama la mian. La mian. No sé, ¿se acuerda? Uno iba cuando estuvimos en Shanghai juntos. Yo no me acuerdo porque Cristina lo pedía por mí. Exacto. Y yo me sabía mi palabrita y yo sabía que a cualquier sitio donde yo fuera, porque uno trata, allá no hay menú en inglés ni nada. Uno dice la mian y le traen alguna cuestión, alguna versión, una iteración de sopa con fideos, ¿sí? Entonces, Japón siempre ha sido como el hermano chiquito igualado de China en cuanto a cultura. Por eso tienen el mismo sistema de escritura. Sí. Por eso, digamos que, o sea, es que China es muy magnífico, ¿sí me entiendes? Es muy Prolífico, además. prolífico, impresionante, antiguo, o sea, maravilloso. Luego hablamos de la historia del té, que también es fascinante. Y Japón siempre ha estado como mirando desde el otro lado del mar a estos desarrollos. ¿Qué pasa? La cultura china entra a Japón y luego por ser isla atraviesa su propio proceso como los cucarrones de Darwin, que sí, sí. ¿Cómo se llama eso? Pues que para... Aislamiento sí, como su selección biológico. natural igual de todas formas. Exacto, Claro que para que... y resulta lo japonés, y eso es ¿sí me entiendes? Entonces, y una de esas cosas era el fideo, en que en pronunciación japonesa ya no es lamian, sino ramen. 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 Sí, pero bien, es la misma palabra. Y entonces, durante mucho tiempo fue la comida predilecta de los trabajadores que salían a trabajar, no sé qué, y se podían comer un plato de fideos rápido en un restaurante hecho específicamente para eso, que también el concepto de los restaurantes surge distinto en cada parte del mundo a partir de una necesidad de alimentar a las personas por fuera de su propia casa. ¿Sí? Y que el restaurante de ramen, según lo que me ha dicho el anime, es una barra en la que es como que es muy línea de producción, que es como que vas, te sentas en la barra, te pasas tu plato, te lo comes, una te vas. cosa, tú pides, hoy en día es muy personalizable, hay muchas etiquetas, toda la vaina, pero estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Entonces ya es parte, digamos, importante de la cultura japonesa, y lo que pasó fue que en la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos volvió a Japón y después dijo, vengan y les damos plática para que arreglen esto y les damos ayudas. Y dentro de esas ayudas llegó mucha harina de trigo que los japoneses en verdad pues, no tenían tanta idea de hacer con tanta harina de trigo, ¿sí me entiendes? O sea, yo pues, hacemos ramen con harina de trigo y ya. Entonces ahí empieza a surgir la cultura del pan japonés, que tiene toda una pues, historia e estética, y empieza a surgir el ramen como una opción barata y rápida para alimentar una población en crisis. Luego llega un capo, bajo el nombre Momofuku Ando, un inventor, un innovador que se propuso solucionar el problema de la falta de recursos y de alimentación en esta Japón destruida. Y su innovación es que él toma los fideos, los fritó y después
los dejó precocinados para poderlos cocinar rapidito en circunstancias que no requieren necesariamente una olla ni nada, ¿sí me entiendes? Agua hervida. Agua hervida, agua caliente. Y para reactivarlos y comérselos con cualquier cosa. Que es más calentar el fideo que cocinarlo. Ya está cocinado, Ya, exacto. ajá. Es rehidratarlo un poquito. Ya. Y ese ramen se inventó en Japón en los años 50, pienso yo. Y hoy en día, miren, no está en todas partes del mundo. Sí. Pero ahí ¿Cierto? toca un tema que a mí, pues, me gustaría que habláramos, y es este tema de cuando la comida se masifica, y un patrón que uno ve muy repetido es que las comidas que se terminan popularizando, y que es muy chistoso porque cuando viajan tienen este como aura de sofisticación por lo que son extranjeras o lo que sea, por lo general son comidas de una extracción profundamente popular. Sí, enormemente trabajadora, como el ramen. Lo que estamos Exacto, diciendo. lo que estamos hablando del ramen, que es un ejemplo perfecto. Bueno, los tacos, o sea, hay mil cosas que se consumen, digamos, en los circuitos globales de la alta cultura, o lo que queramos decir, que, pues, digamos, esta paradoja de que son comida popular. Absolutamente. Por ejemplo, la pizza en una Nueva York inmigrante en su proceso de urbanización, perdón, estaba muy lejos, en su proceso de urbanización exacerbada, estamos hablando a principios del siglo XX. Entonces, los inmigrantes italianos llegaron con una cultura de pan, pasta, etcétera, pero con una cultura de escasez, muy berraca, ¿sí me entiendes? ¿Y en qué había en Estados Unidos? Abundancia de alimentos. ¿Por qué, digamos, surge un spaghetti and meatballs? Que eso en Italia no existe. Con albóndigas, pues. Ajá, porque la abundancia neta de la carne que ellos no habían visto nunca es como, pues, entonces haga unas bolas así de grandes de carne y comámoslas. Y échele más salsa, porque hay. Entonces, por eso, digamos, la comida italoamericana tiene una connotación mucho más de abundancia y de ser cerdo. La lasaña así versus la comida italiana. La dieta mediterránea. Sí, pues, son dos cosas. Y dentro de ese mundo, la pizza en Italia solía ser como con las sobras de la masa del pan. Haga un pancito ahí, échele vainas, hornéelo cuando el horno se estaba apagando y mantenía el calor residual, terminaban horneando las pizzas en esa cosa. Entonces, no era como ningún plato principal, no era ni prestigioso ni nada. Y en Nueva York tuvo un rol social muy importante porque los inmigrantes italianos, también los irlandeses, pero no había tanta, pues, mezcolanza porque eran muy como regionalistas o pues nacionalistas. No, y que los irlandeses eran católicos y no cristianos, un mundo de... Sí, bueno, los italianos también eran católicos. Eso sí, sí. Pero entonces a lo que voy es que la pizza era el almuerzo del trabajador y del obrero inmigrante durante mucho tiempo. Y las pizzerías empezaron no como un sitio para ir a sentarse a comer, sino como... Recoja, coma y en váyase. su papel, o sea, la gente iba con un papel periódico, le daban su slice, usted se empacaba su slice y volvía al camello. Y después cuando salía, ¿sí me entiendes? La comida por fuera de la casa está muchísimo más influenciada por los factores contextuales de la ciudad o lo que sea, que la comida que es hecha en casa. Sí, exacto. Que uno lo vive todavía muchísimo en Nueva York, que por ejemplo yo ya me acostumbré, como que cuando yo no me siento a comer pizza, que cuando llega la pizza y estamos como en una reunión o algo así, yo con la pizza y me quedo parado y la gente se va sentando y yo como, que en Nueva York me acostumbró a que los sitios, en un sitio de comprar pizza, la mayoría de los sitios de Nueva York de comprar pizza no hay donde sentarse. Y si es sentarse, es un asquito de sentarse y uno se queda parado echándole parmesano o lo que sea a la pizza y siga caminando. Y que esa cultura de... Esto es porque es ya que parte del arraigo de la cultura de Nueva York con la pizza, a mi parecer. Es porque es express. Es porque es express y porque uno está lista, ya está en lámpara de calor, la lámpara de calor no la arruina tanto y porque tanta población se está consumiendo muy rápido. Entonces tiene mucho sentido con esa cultura. Exactamente. Y eso, entonces la pizza, por ejemplo, en Nueva York, la historia de la hamburguesa como un ¿qué? Quiero el origen de la hamburguesa. ¿Sí? Porque el otro día alguien me lo preguntó y yo dije que he escuchado varias historias y no sé cuál es la verdad. Si no me equivoco, se la disputan entre muchas ciudades. O sea, otra vez, el concepto de poner carne entre dos panes Claro. es medio universal también. Uh-huh.
En este caso, tengo entendido que un dinercito en Nueva York en algún momento decidió poner un hamburg steak, porque así se le llamaba a la carne molida hecha patty, hecha como Masa. arepita, Eso. hecha arepita. Eso se llama steak haché en Francia, es un plato como cualquier otro, es pre-hamburguesa. Y en Estados Unidos le llamaban hamburg steak. Poner eso entre dos panes tostados fue como la primera iteración de una hamburguesa. Eventualmente, se vuelve como un staple de todos los diners de Nueva Jersey, ¿sí? Y cada restaurantico tiene su propia versión, la hacen con cebollas, la hacen frita, la hacen rellena de queso, todo es maravilloso. Hay un show con un man que se autoproclamó el académico de la hamburguesa, se llama George Motz, sabe mucho, es chévere. Ese tipo pues tiene toda la información sobre la hamburguesa. Y digamos que existen dos tradiciones, dos vertientes, la hamburguesa californiana, como el rap, como con todas las cosas, y la hamburguesa pues ya de la costa este. Sí. Ajá. Que es muy minimalista, o como menos ingredientes y más Sí, como... exacto. En cambio la californiana es métale chile serrano, Ajá. métale no sé qué, métale ánimos, más... Uy, que así es que me gusta. Sí, exacto. En cambio la del East Coast suele ser muy purista. Y que hace lo mismo No con le el ponga perro. ketchup, póngale máximo un quesito, ¿sí me entiendes? Si le va a poner lechuga y tomate que estén frescos, Sí. y suave con la Sí. hamburguesa, o sea, no juegue mucho con ella. Y que algo que a mí me choca es que, digamos, acá el perro caliente es como, también, échale lo que sea, el perro. Y en Nueva York en particular es como, un perro caliente es la salchicha, el pan y una línea de mostaza. Otra cosa, eso no es un perro neoyorquino. Y los neoyorquinos se lo comen así y deje de contar. Pero yo quería, o sea, quiero cambiarnos de sitio Ujú. y hacer una pregunta que pues, Sí, la cual soy absolutamente ignorante. Y quiero saber estas anécdotas y estas historias y estas políticas de algunos platos colombianos. Como de... Sí. ¿Qué se te ocurre o qué? No, o sea, es digamos... Si hay ejemplos como los que hemos estado discutiendo acá. Porque claro, me parece que de hecho, esto es una discusión que pues Sí. gira mucho alrededor como de, ay, sí, es que en Italia la hacían así, y obviamente Sí. como que ese vínculo transatlántico Europa-Estados Unidos Sí. como ha sido muy fructífero pues para imponernos una dieta del resto del mundo. Entonces quería saber como si en Colombia conoces de gente que haya hecho este tipo de historias y de análisis de la comida. Correcto. Y si alguien lo conoce también nos puede escribir a expertos de sillón. Sí, sería súper chévere. Yo, de hecho, conozco a varias y casi todas son mujeres antropólogas de la comida. Pero la verdad, sí ha dicha de cómo de conocer su trabajo muy a fondo, específicamente, no necesariamente, pero digamos que quizás a donde yo quiero, o sea, lo que yo especulo dentro de mi conocimiento es que a Colombia el concepto de la urbe, de la ciudad, no se consolida sino hasta muy tarde, como en los años 30. Porque si ustedes pillan Bogotá en los años 20 sigue siendo medio como una recolección de fincas con una plaza en la mitad, Claro. ¿sí? De haciendas portentosas. Ya el concepto de migraciones masivas, de lo que digamos en Londres se ve reflejado con toda la revolución industrial, y es gente del campo que ahora vive en una ciudad y no tiene dónde vivir sino en estas como construcciones medio improvisadas, Sí. muy cuadriculadas, muy como amontonadas. Eso es una ciudad, ¿sí me entiendes? Sí. Y No, a y partir claro, de y eso tiene- y surge tiene- y- la... el gran problema de cómo alimentar a la gente que no no produce lo que come. Exactamente. Entonces, como en Colombia, digamos, la consolidación de una urbanización no surge en realidad sino hasta hace muy poco, esas necesidades que surgen con, digamos, el asentamiento urbano no se producen hace mucho, sino hasta hace poco, o sea, y vienen cargadas con los avances tecnológicos. Entonces no hay como la tradición antigua de algo netamente de la ciudad de Bogotá, sino no, aquí tenemos empanaditas, Claro. aquí tenemos mucha como comida callejera que no trasciende el ingenio necesario para alimentar a alguien en cualquier situación. Pero cuando tú necesitas alimentar a alguien en una situación específica, sea a los trabajadores con horarios cortos, etc., pues ahí el ingenio surge. Por ejemplo, el sushi es eso. El sushi viene de una tradición de conservar el pescado en arroz fermentado
quitar el arroz, comerse el pescado. ¿Qué pasa? Que eventualmente van dejando podrir menos y menos ese arroz hasta que simplemente tiene como una ligera acidez y la gente se lo come con el pescado y se da cuenta que es como rico. Oiga, esto sabe bueno. Eso eran en cajitas. Esas cajitas eventualmente, porque existe una necesidad de estar alimentando gente en la calle express, empiezan a picar como en cuadritos para que haya una unidad que se coge con la mano, el primer bocadito de sushi. Entonces, de eso ya evoluciona el concepto a que sea una entidad que además puede expresar cierta belleza por su configuración en los colores. Entonces, se vuelve además no solamente una comida de lavar y planchar, sino una comida que tiene un potencial de adquirir valor, de ser regalado, si me entiendes, de ser especial. Y yo lo que observo dentro de, pues digamos, el desarrollo de Bogotá como ciudad, es que en ningún momento no hubo un surgimiento de una innovación así muy específica de una necesidad urbanística de Bogotá. Y de pronto, por ejemplo, los muy, muy como locales, perro de 2000, hamburguesa de la calle, todas esas combinaciones, pues eso es muy... Y la empanada también, estaba pensando en la empanada que se presta para la urbanidad. Sí. Exacto, la empanada. Eso es como nuestro... O sea, el obrero que va y come cuando tiene break. Ajá. Manzana postón y alguna empanadita, o pues roscón o panadería. Pero sí me entienden lo que pero digo. igual también, o sea, yo creo que también hay una tradición que sí se mantiene. Por ejemplo, para mí un ejemplo palpable es la bandeja paisa. O sea, la cantidad de comida es absurda. Y de calorías que están condensados en un plato de bandeja paisa, pues es absolutamente abrumadora. Pero pues eso es porque cuando se creó la comida, pues de arrieros, o sea, de gente que estaba trabajando en el campo y moviéndose mucho todo el día. Y no iba a comer una vez al día. Exacto, y era una comida de una vez al día. Y nosotros no la comemos con desayuno y comida. Eso, exacto. Eso es un ejemplo muy específico de cómo una circunstancia da a luz a un plato muy específico y no viceversa, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, el puchero es la misma cosa. Dejamos en la mañana el agua hirviendo con las brasas y todas las cosas y volvemos 8 horas después y está el cocido. Por no dejar promesas sin cumplir, había algo de la historia del té que habías dicho. El té surge en China. Es una especie endémica de China y los chinos fueron los que, a partir de estas experimentaciones que hemos venido hablando, antes se la comían, antes era un purge, eventualmente su sabor, y porque el té tiene que atravesar un proceso de fermentación en el secado para adquirir su característica, lo empezaron a infusionar, el paso evolutivo lógico se vuelve algo que expresa fortuna, que expresa poder, que expresa todas esas cosas. Y ya cuando China tuvo intercambio cultural con otras naciones, específicamente los portugueses, por primera vez, los portugueses fueron los primeros que empezaron a traer té a Europa. Los portugueses le cambiaron los hábitos alimenticios a Europa. Y al mundo entero. Y de ahí, o sea, y porque, bueno, y la otra noción importante es la del imperio. Uh-huh. O sea, literal. Con solo decirles que el tempura es hijo de la tradición portuguesa y no de la tradición japonesa. Que el tempura es cuando fríen... tú el rebozado. Fríes. Exacto, el rebozado. Pero bueno, más allá de eso, son los portugueses los que traen eso. Y creo, si no me equivoco, que las siglas TEA, o sea, la palabra tea, proviene de las siglas con las cuales estaba marcada la caja de té de la reina en ese momento. Y la reina en Portugal, estamos hablando, no sé específicamente de quién, ella provenía de una corte de otro país, ¿sí me entiendes? Y se casó con el rey de Portugal. Entonces ella y sus manerismos se volvieron moda para las otras cortes. Como siempre suele como surgir siempre con la pasa, reina. como pasó con el chocolate y pasó con el té. Pero China tenía el monopolio del té. Siempre lo tuvo. Y la particularidad de esta planta es que tú no puedes cogerte la semilla, no, tú tienes que llevarte el arbolito. la matica. La matica, tienes que tener la matica del té y los chinos eran muy cuidadosos en mantener su monopolio sobre el té del mundo. Y de ahí la importancia de la India Pues, para los ingleses. pues, ¿qué pasó? Que los ingleses, como son unos corsarios de mierda, y lo han sido toda la vida, ¿sí me entiendes? La reina, no mentiras, pues alguna gente de poder dijo, ni mierda, yo estoy mamada de rendirle pleitesía a los chinos por
por esta bebida a la cual ya estamos adictos, Ajá. ¿sí entiende? Entonces yo necesito poder plantar esa vaina. Vaya en una misión secreta y me roba esas plántulas de té y me las trae. Entonces un intrépido señor inglés se disfrazó de chino, literal, se infiltró en las montañas de la producción de té y logró escaparse con su plantulita, la transportó en barco hasta Inglaterra, básicamente él muriéndose de sed por darle toda el agua a la matica, y a partir de un acto de robo completamente ilegal es que Inglaterra puede empezar a sembrar té en India y convertirse en el productor de té para su propia población. Wow. Y liberar así a China de su posición de poder. Obviamente luego siguieron insistiendo y las reguerras de opio, todas esas vainas, pero esa es como la historia. Y ahí se toma el mundo entero. Quiero contar la historia de las bolsas de té. La oí, es hijo. Quiero que sea verdad. Y lo voy a compartir. Que es que había un comerciante de té inglés que decidió mandarle muestras a sus clientes de distintos tipos de té que tenía y que usó para mandarles muestras una bolsita. La gente malinterpretó la bolsa como el espacio que tenían que usar para hervir el té y luego el tipo empezó a recibir cartas y cartas y cartas. ¡Qué maravillosa invención tu bolsa de té! Y el tipo... Por supuesto. Sí, era toda mi intención. Me encanta que hayan disfrutado las bolsas de té. Les voy a mandar más, dígame, les mando más. Y la gente maravillada con las bolsas de té. Y de nuevo, otro accidente culinario. Sale la bolsa de té. Exactamente. Fascinante. En algún momento tenemos que detener la grabación y nos va a doler cuando sea, así que lo voy a hacer ya. Si una persona quiere entrarle a este tema, ¿dónde queda el altar de Michael Pollan más cercano? Netflix. Sí, Netflix, literalmente. Para los que se quieran convertir a la religión de Michael Pollan. Desde Food Inc., que fue el primer, digamos... ¿Ese es de Michael Pollan? No. Él es entrevistado e investigador de ese documental. Ahí fue que yo lo vi por primera vez a él y ahí fue que yo dije, este man es un capo. Sí. Y luego, digamos, este sería como el beginner's guide a Michael Pollan, empezar como con Food Inc., luego irse a uno de sus libros. O irse al dilema del omnívoro. El dilema del omnívoro. Y si ya se quieren nerdear duro, la botánica del deseo. La botánica del deseo, sí. Que eso es una de las conjunciones más maravillosas entre el arte poético y la ciencia biológica que yo he visto. Y además el tratamiento histórico que yo he visto en mi vida. Muy bello. También tiene documental que pueden ir a verlo. Es básicamente la historia de cómo la manzana, el tulipán, la papa y el cannabis nos han utilizado a los humanos a través de sus propiedades para mantenerlos vivos. No. O sea, que nosotros hiciéramos el trabajo por ellos. Sí. Maravilloso. Increíble. Y sí, eres un grande, Michael Pollan. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Él, además, yo lo conocimos, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Él leyó un texto mío y me respondió. Wow. Lo quiero mucho. Nunca le escribí de vuelta ni nada. Pero... Cuando uno puede dar el If lujo you are de hearing las this, Michael. We love you. We love you, dude. Thank you. Y nada, bueno, gracias. También está Stopped and Starved, que es... Sí. pero no me acuerdo les quedo viendo el autor sobre como más de estas dinámicas. Es un man de la India, ¿no? Sí, como de la distribución global de la comida, más como de temas de política y soberanía alimentaria. Y yo meto la cucharada con el hambre de Martín Caparrós. Sí, papi. La verdad son 600 páginas, pero pues no digo que la lectura sea así propiamente como amena y esperanzadora, pero para entender cositas. Y para nuestros oyentes, vamos a empezar a incluir todos estos detalles en las descripciones de los podcasts. Entonces, donde estén escuchando, pueden intentar abrir la descripción completa del podcast y vamos a poner información de todas estas lecturas continuadas y links y cosas así. Cristina, ¿dónde te pueden encontrar a ti y a tus productos en redes sociales? En redes sociales, en Instagram, bajo Cristi_pastelería. Facebook, Cristina Serrano. Y ya, no hay más. No Twitter, no nothing. ¿Y es pastelería personalizada? Es pastelería personalizada, basada en Bogotá, con pedidos con 24 horas de anticipación. También catering para eventos empresariales o privados. Lo que sea, usted necesita comida, yo se la puedo hacer. Sebas, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotros en redes? A nosotros en Twitter nos pueden encontrar como @expertosillón, en Instagram como @expertosdesillón, o nos pueden escribir a expertosdesillón@gmail, como les hemos venido diciendo. ¿Quieren sugerir algún invitado?
expertosdesillon@gmail o cualquier otro de los medios. Quieren comentar sobre los episodios, quieren corregirnos, quieren atacarnos, por favor escríbanos, que nos encanta saber de ustedes. Y recomiendan el podcast a un amigo. No se me ocurre ninguna persona para quien esta conversación no sea fascinante. Dios mío, me abrieron los ojos el día de hoy ustedes dos. Y nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Daniel Benavides. Cristina, Muchísimas muchas gracias por estar aquí en una parte 1 y parte 2. Nuestra primera. No, a ustedes muchas gracias. La invitación es realmente grata. Muy, pues, natural simplemente sentarse acá a echar carreta y que es carreta que proviene de un lugar apasionado. Entonces, eso es chévere. Muchas gracias. Con gusto. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.